¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota porque hay nuevos detenidos en todo este caso de Democracia Viva. Daniel Andrade, Carlos Contreras son las nuevas personas que han sido detenidas en el todo contexto de esta situación que forma parte de lo que se conoce más largamente como el caso Convenios. Vamos a mostrarle una nota sobre estas últimas situaciones. Raúl Sor nos habla ahora, ya que terminó la COP28, sobre los resultados definitivos y finales que dio esta reunión sobre el cambio climático, y vamos a escuchar directamente de él si es que hubo o no hubo progreso respecto de la COP anterior. Y vamos a conversar hoy día con Jorge Barrera Rojas. Él es abogado, profesor en Estados Unidos de la Universidad de Notre Dame, aquí también en la San Sebastián, y lo más importante para conversar hoy día, fuiste jefe de los consejeros del Partido Republicano durante... Jefe de asesores. De asesores de los consejeros del Partido Republicano durante todo este proceso. Y, bueno, queremos conversar contigo un poquitito, a ver, siendo mayoritarios los consejeros en este ¿cómo se entiende, Jorge, que se haya producido una fracción en los republicanos, un quiebre en los republicanos, cuando acaban de generar un documento que se va a plebiscitar? Y uno diría, pero ¿no es el momento para que se produzca una fractura dentro de un partido? ¿Cómo lo entiende la gente eso afuera? Yo creo que más allá de las consideraciones que uno puede hacer políticas, que ya corresponderán a otro análisis, sí, quizá un poco más acabado de las consecuencias, además que tenga el alejamiento de una fracción bastante minoritaria de miembros cercanos a republicanos. Quizás lo más valioso de todo esto es ver que la construcción de un texto, una propuesta constitucional, de manera más transversal de lo que era solamente los miembros del Partido Republicano, los consejeros republicanos, y ya no solamente más allá de la UDI o de Renovación Nacional, que entre los tres partidos tenían los 2/3 del Consejo, sino que la inclusión en una etapa clave y de manera incidente de Amarillo y Demócrata, terminan también con un carácter de sospecha para cierta parte o cierto grupo, en el entendido de no haber construido quizá un texto que reflejara una identidad prístina republicana, un texto partisano quizá. Sí. Y quizá eso pudo haber generado ciertos resquemores más allá de cualquier otra cosa, pero yo también creo que hay un elemento anterior. Y ese elemento anterior tiene que ver con que hay ciertos grupos de personas que encuentran que el proceso completo, desde el estallido hacia adelante, es ilegítimo. Y aunque uno les presentara una propuesta clon de la Constitución vigente, la votarían en contra. Hay quienes piensan que las 12 bases fueron totalmente ilegítimas y por lo tanto el cumplimiento del texto tal cual se dio con esas 12 bases también lleva a un texto que es alejado de lo que quisieran ellos tener como texto constitucional. Pero la verdad es que, habiendo sido el Partido Republicano contrario al inicio del proceso constituyente, estuvo por el rechazo del inicio de todo el proceso, luego el rechazo en el plebiscito de salida, y luego, contrario al inicio de un segundo proceso constituyente, lleva también a la dicotomía, y que quizás a la ciudadanía le cuesta un poco comprender, y que es bueno explicarlo, de por qué se adopta la decisión política de participar institucionalmente y en democracia en la construcción de un texto, habiéndose querido quizás no restar, pero sí habiendo querido que no se realizara un nuevo proceso. Y eso tiene que ver con una cuestión muy simple. Las normas, una vez que entran en vigencia, nos aplican a todos. Y el Partido Republicano tenía dos alternativas. Una era estar desde fuera, mirarlo por televisión, para luego salir y decir votemos en contra. Y otra es participar activamente y democráticamente en la construcción de un texto que permitiera principalmente no solamente cerrar el capítulo constituyente, sino que tener también y contener
lo mejor de la Constitución vigente, pero de cara hacia el futuro. Y creo que eso es lo que hizo principalmente que estuviéramos frente a un proceso serio, ordenado, que quizás para muchos fue fome o aburrido, pero que en definitiva terminó por aglutinar un consenso transversal, no unánime, pero transversal desde el centro político hasta la derecha. Ahora, fíjate que es bien interesante cómo lo planteas, porque uno podría decir, a ver, si es que se rechaza esto, bueno, la lógica más cercana va a ser, bueno, volvamos a la Constitución que ya conocíamos, que vivimos con ella por una cantidad enorme de años y todo, y por lo tanto, desde ese punto de vista, republicanos en este caso, por mucho que no haya conseguido que se aprobara lo que ellos trabajaron, pero la segunda situación no es... El second best. El second best no es tan malo porque es la Constitución que ellos originalmente siempre defendieron. Pero ahí que es donde está el problema. El problema es que cuando tú eres mayoría en un acto y además eres un partido político y tienes figuras que en el futuro van a tratar de ser líderes en términos nacionales. Y que lo son. Claro, y que son, y van a tratar de buscar otros puestos en los liderazgos nacionales. El concepto de la gobernabilidad, es decir, lo que tú eres capaz de hacer de cara a la ciudadanía cuando tienes el control, es súper importante. Tú hiciste un texto, lo vas a mostrar, y de repente te encuentras con que el primero que te pega un bofetazo es el compañero del mismo partido. Eso me parece raro. No sé si es tan raro. A ver, yo creo que estamos en una lógica especial, en un momento político, no solamente dentro de la derecha, dentro de la izquierda, yo lo he llamado de individualismo político, en donde en todos los partidos existen pequeñas pymes. Cada uno de los partidos tiene disidencias, personajes que incluso cuando llegan a acuerdo cuentan la trastienda del acuerdo. Sí, pero yo me opuse. Me sumo a la mayoría, pero me opuse para quedar bien con la gallá. Y eso obviamente a muchos les llamó la atención cuando la bancada republicana en el Consejo Constitucional no tenía esa fisura, donde había obviamente diversidad de opiniones al momento de debatir, de deliberar, pero unidad en la acción. Algo muy de los 90 y muy quizás de la lógica de cómo funcionan disciplinadamente, pero en armonía respecto, alineados en ciertas convicciones los partidos políticos. ¿Por qué digo todo esto y por qué lo asimilo a la disciplina y a lo que va a ocurrir quizás a nivel social? Porque esto terminó también extrapolándose al resto del Consejo. Dejaron de ser 22 y pasaron a ser 33. Y tuvimos también algo muy relevante, una oposición en el Consejo, es decir, la izquierda dentro del Consejo, que también actuó de manera cohesionada. Eso yo creo que es un buen ejemplo democrático de cómo uno le gustaría que funcionara incluso el Congreso Nacional. Uno decía, hoy 33-17, sí, ojalá fuera tan prístina las convicciones, las diferencias, el diálogo democrático. También había unanimidad cuando tenía que haber unanimidad, y era unanimidad, eran los 50. Y eso llama profundamente la atención. Ahora, respecto del texto, yo soy un convencido de que estamos frente a un texto constitucional que no es igual a la Constitución del 80, no es igual a la del 89 con el plebiscito que se llevó a cabo, con las reformas que se llevaron a cabo, no es la misma del 2005 y que tiene obviamente posibilidades ciertas de ser reformada de manera muy simple, muy fácil en el Congreso Nacional, pero reformada no en aquellas cosas que le interesan a la ciudadanía, y más allá de la ciudadanía, de lo que interesa a la institucionalidad. Yo decía el otro día, el corazón de una constitución no son los derechos fundamentales, no son solamente las instituciones, sino que es el engranaje.
los mecanismos en virtud del cual el presidente de la República se relaciona con el Congreso, con el resto de las instituciones, la sala de máquinas, lo que llaman el sistema político. Y hoy día hay cambios que se proponen en el sistema político respecto de la reducción de número de parlamentarios, por ejemplo, el umbral del 5% para ingresar al Congreso Nacional, la renuncia con consecuencia de pérdida de escaño y una serie de otros elementos que es imposible, Fernando, que los pueda implementar un Congreso Nacional, porque obviamente son incumbentes. No me imagino a la Democracia Cristiana, no me imagino al PPD imponiéndose ellos un umbral del 5% en esta lógica que vuelvo al inicio, en esta lógica de pymes políticas dentro de los propios partidos, donde existe tal individualismo que ya no existen proyectos colectivos nítidos. Ahora, y quizás ahora escuchándote, Jorge, hay un punto que así es como que vuelve a aparecer cada cierto tiempo, porque la frase vuelve a aparecer. Y la frase fue así. Y tú fuiste el jefe de los expertos ahí del partido, hubo un momento dado en que pareció que se podía hacer algo insólito. Acuérdate tú que se informa que quedaron constituidas bases, las bases que presentaron los expertos, y el eslogan era donde aprobaron las bases desde el Partido Republicano al Partido Comunista. Y daba la impresión de que el fenómeno de ingreso a discutir este tipo de cosas partía con algo que abarcaba un consenso enorme. ¿Qué pasó? Ocurrió lo siguiente: muchas de las cuestiones que eran o que se mostraban como consenso, en realidad eran productos de disensos profundos. Eran cuestiones donde no se pusieron de acuerdo y donde quedó el forado del texto. Nosotros hablábamos de silencios profundos que fueron llenados por el Consejo Constitucional. Porque en definitiva, por ejemplo, respecto de la protección de la vida del que está por nacer, no quedó nada en el texto, no porque los expertos de derecha no quisieran poner algo en el texto, sino que porque hubo un bloqueo por parte de los comisionados de izquierda. Lo mismo respecto del derecho a elección en materia de salud y otras tantas cosas. Entonces, si bien se mostró como parte de consenso elementos de esa naturaleza, estábamos frente a disensos profundos. Disensos que cambian además con las mayorías que se dieron en la elección del órgano democráticamente electo que fue el Consejo Constitucional. Sí. Y obviamente el Consejo Constitucional termina por llenar esos silencios profundos, y de la manera más adecuada y más respetuosa también de lo que es la idea de una constitución lo más transversal posible. Por eso es tan relevante la incidencia que tiene Amarillo y Demócrata, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI y Republicanos para ponerse de acuerdo respecto de un texto. Recordemos, y esto solamente para poder terminar el punto, de que si nosotros hubiésemos querido quizá una constitución con mayor intensidad ideológica, lo más probable es que tampoco hubiésemos podido lograrlo, porque el Partido Republicano contaba con 22 consejeros, lo que les permitía rechazar ciertas normas, pero no les permitía aprobar ninguna. O sea, necesitábamos y requeríamos construir mayorías dentro del Consejo para poder aprobar nuevas normas. Por lo tanto, también era imposible tener algún avance de carácter, ¿cómo se llama?, más identitario o más intenso ideológicamente, que finalmente no se produjo y terminó con algo más transversal. Ahora, Jorge, déjame hacerte una pregunta que es total y absolutamente, construida porque pasan este tipo de cosas. No es una cosa lógica en el sentido de episodios anteriores que eventualmente llevaron a una situación como una constitución. Te pongo un ejemplo. Tú tienes hoy día una fractura fuerte en el Partido Republicano, construida por un grupo de gente que se sale y que habla unas cosas bien duras contra el resto del partido. No sé si una fractura fuerte, pero hay un grupo que no representa más del 10%, lo más probable, en la última elección por lo menos interna fue así. No, porque Rojo Eduardo estuvo aquí, yo le pregunté en Tolerancia Cero y aquí también, y yo le pregunté y me dijo que cerca del 60% del Partido Republicano estaba apoyando esta idea de que había que rechazar. De hecho,
fue tan así que todos los órganos del Partido Republicano, de manera unánime, estuvieron por él a favor. Y en el caso de los militantes, la facción que tiene o que podía liderar al senador Edward, no alcanzaba el 10%. Él participó en una elección interna hace menos de un año. Sí. Entonces, es cosa de ver quizá cómo se ha ido construyendo esto. Muchas de las, incluso de los miedos que tiene ese grupo, pasaron a ser miedos infundados, en algunos casos con interpretaciones extremas. Y yo siempre le digo a la gente que quizás trata de hacer caso a esas interpretaciones que son quizás diciendo que Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado socialista, o que en realidad estamos entregándole a la Agenda 2030 todo el contexto. La ONU y toda la cuestión. Yo lo único que quiero decir es que llama profundamente la atención que la izquierda que está llamando en contra tiene el argumento exactamente contrario. Y dice, yo estoy en contra porque en definitiva estamos disminuyendo el Estado Social y Democrático de Derecho, porque en realidad lo estamos limitando. Entonces es como confuso, o es una cosa o es la otra. Estoy de acuerdo. Pero no pueden ser las dos. Estoy de acuerdo, pero eso mismo ante la ciudadanía los debe poner en una situación paradojal, digamos. A ver, ¿cómo entiendo esto? Lo mismo que tú estás diciendo. Yo creo que se ha ido decantando. Esto yo creo que fue muy importante que fuera al inicio, y muchas de las personas que fueron leyendo el texto y que fueron entendiendo las argumentaciones con muchas personas que además han prestado asesoría para poder explicarle a la ciudadanía, como Tomás Enrique, el mismo Raúl Bertensen como abogado. A mí me ha tocado tener conversatorios también con entidades de distinto tipo, entidades religiosas, grupos de personas, sociedad civil, para poder explicarle por qué todas estas cuestiones que se dicen no son tales. Han llegado a la convicción de que ya se alejan del primer grupo, que el que yo te decía, que era que a como dé lugar iban a votar en contra, aunque tú les presentaras un clon de la Constitución vigente, y que en realidad las razones más profundas que tienen para votar en contra tienen que ver con el romanticismo que hay respecto de la Constitución del 80. Ahora, esto no solamente ocurrió en el marco de republicanos y la derecha. Causó bastante impacto que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijera que va a votar a favor. Amarillos y demócratas, muchos de ellos tomaron la decisión de votar a favor. Y por lo tanto, tú ves cosas que teóricamente uno podría haber pensado antes de empezar el proceso, dado las cosas que habían, que eventualmente iban a hacer votaciones de otra manera. Bueno, pero tú tienes un grupo fuerte de republicanos que dicen que van a votar en contra, tienes grupos fuertes de lo que era la centroizquierda hasta hace muy poquito y que formaron sus partidos nuevos que dicen que van a votar a favor. ¿Cómo crees que se lee eso por parte de la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía y quizás el clima o la realidad o el ambiente político chileno cambió luego de la campaña del apruebo o rechazo del 4 de septiembre del año pasado. Y cambió indefectiblemente en el sentido de tener que ponerse detrás quizás de posiciones que son incómodas. A mí me gustaría más estar con mis compañeros al lado, poder combatir ciertas cosas o poder luchar a favor de ciertas cuestiones, y nos dimos cuenta que no me da nomás. Y eso pasó con Amarillo, pasó con Demócrata, y por eso terminó el rechazo teniendo un 62%. Y eso no significó en ningún caso pasar el Rubicón y que estemos frente a una derecha más amplia. Siguen siendo grupos de centro, sigue siendo, o sea, yo nunca podría decir que Carlos Maldonado es una persona de derecha, no. Sería injusto tratar lo mismo a Jimena Rincón o a Matías Walker, que de hecho eran del ala más progresista también de la democracia cristiana en su oportunidad. Entonces, ¿cuál es la razón, quizás, creo yo, cuando uno pone a la ciudadanía en posiciones dicotómicas? Que es lo más parecido a una elección presidencial, pero la diferencia está en que en la elección presidencial es una personalidad, es una persona, que a uno le puede caer bien o caer mal, más allá de sus ideas políticas, también por la forma que tiene de enfrentarse y liderar la sociedad. Sí. Pero cuando uno pone posiciones plebiscitarias,
Y una posición plebiscitaria en un contexto también, y aquí me salen los abogados, en un contexto jurídico constitucional también distinto, porque en general los plebiscitos están establecidos en nuestra legislación para votar a favor o en contra del gobierno. Es el gobierno quien presenta una propuesta plebiscitaria y uno vota a favor o en contra del gobierno. Esa es la norma. Claro, exactamente, eso es bien importante que la gente lo sepa. La Constitución actual solamente le da el poder de generar un plebiscito al presidente de la República. Sí, pero en realidad es primera vez que se excluyen dentro de las normas se excluyen las normas de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios que dicen usted está a favor o está en contra del gobierno. Y fue excluido ex profeso. Esa es la razón. Entonces, obviamente esto genera además en la lógica, insisto, de un texto que uno podría decir que recoge lo mejor de la Constitución vigente, y uno podría decir, ya, pero entonces me quedo con la vigente propiamente tal, y es más difícil entender la diferencia que hay entre mecanismos que de contenido propiamente tal. A algunos les gusta leer más el texto y mira, es que este derecho fundamental está mejor acá tratado que en este otro lado. Sí, pero ¿sabes qué? Es que como está el mecanismo actualmente, es imposible que eso se pueda llevar a cabo, o es imposible que esta interpretación pueda ser cumplida por el Tribunal Constitucional. Y una serie de elementos. Ahora yo trato de distinguir también la discusión que hay entre abogados, que puede ser fascinante para algunos y para otros, lo más fome y latero que pueda existir en el mundo, la discusión que hay entre los cientistas políticos también, y la discusión que tiene quizá la élite respecto de un texto y respecto del fin de un capítulo constitucional que quizá ha generado más incertidumbre que certeza para la sociedad chilena. Se supone que el camino constitucional que se inicia con el estallido, más allá de que uno haya estado a favor o en contra, era para generar certidumbre. O sea, lo que buscaba era solucionar problemas, independiente de las demandas que tuvieran y que hayan generado ese momento constituyente, pero era generar certeza y en definitiva mantener permanentemente abierto el capítulo constitucional. En definitiva lo que nos hace generar más incertidumbre, cosa que le hace muy mal a la sociedad chilena. Última cosa, Jorge, te quiero preguntar, por ahí anda circulando un audio que tú probablemente lo has escuchado, que coloca a una persona del Consejo Republicano señalando de que nunca tuvieron la idea de hacer algo que consensuara un alto aspecto, sino que hacer la Constitución que querían. Esas cosas está en todo, en TikTok y en todas esas cosas aquí. La pregunta que te quiero hacer, y con esto termino, es, frente a este plebiscito, si es que se rechazara el plebiscito, hay muchas versiones distintas sobre qué habría que hacer. Tú eres un constitucionalista, por lo tanto, has estudiado las historias de muchas constituciones. A ver, ¿qué tanto un país está preparado para enfrentar un nuevo proceso después de 2 rechazos? Que yo creo que sigue siendo, y nadie me ha contestado lo contrario, debe ser un récord. No, hay una época que se llama de ensayos constitucionales, como tú bien sabrás, en la historia de Chile, y en otros países se ha dado de igual manera. Lo primero es que estamos frente a una propuesta constitucional que buscó un consenso transversal, con incidencia del centro político en el texto. No solamente incidencia política, sino que incidencia en la redacción de la propuesta constitucional. Y esos son hechos, más allá de las palabras. Porque incluso aunque hubiese sido el deseo así, la verdad, como yo te lo expliqué, estábamos frente a un Consejo Constitucional que requería la mayoría republicana poder tener una amplitud mayor que permitiera redactar normas para poder tener esta Constitución. Yo estoy convencido de que el día domingo va a ganar el a favor. No veo, más allá de la lectura de encuestas u otra cosa, hay una sensación tal de que es el momento de terminar con el capítulo constitucional. Si gana el en contra, hay distintas formas de volver al proceso constituyente. Una de ellas es a través del Congreso Nacional, que sigue siendo poder constituyente derivado y por lo tanto puede, y hoy día con la posibilidad de poder modificar la Constitución con 4/7, es muy fácil que se vuelva a dar la discusión constitucional centrada en el Congreso. Creo que sería una muy mala noticia para la ciudadanía, porque la gracia de tener un texto aprobado es que encausa a la clase política,
encausa al Congreso Nacional, al legislador y al presidente a una agenda de implementación, que es implementación precisamente de normas legitimadas a través de un plebiscito constitucional que establece normas en materia de seguridad, corrupción y una serie de otros elementos de contenido que son quizás demandas más profundas y distintas a las demandas quizás que tuvo el estallido del 2019, pero que han transformado hoy día el cierre del capítulo constitucional en un must. O sea, en algo que es necesario para poder avanzar en el resto de los temas que tiene pendiente la sociedad chilena. Jorge, te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, Fernando. Hemos terminado esta semana, mañana el último día, de preguntando y entrevistando a varias personas sobre el tema constitucional, porque la gente se pronuncia el domingo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Que estés muy bien. Bueno, la nota que les dijimos que teníamos tiene que ver con dos nuevas personas que fueron arrestadas en el marco de, siempre en el esquema grande del caso Convenio, en este caso en particular de esta organización Democracia Viva. Dos nuevas personas que fueron arrestadas, como les digo, y sigue este caso dando que hablar. Veamos. ¿El señor Contreras mantiene inocencia o responsabilidad en la investigación? Inocencia. Estamos tranquilos, era algo previsible. Daniel ha estado siempre disponible para la justicia. ¿Daniel Andrade no le depositó estos 15 millones de pesos que se investigan? No. ¿Era su expareja? No. La trama del caso Convenios alcanzó un punto álgido. A 6 meses de destaparse una verdadera caja de Pandora llamada Democracia Viva, ahora no solo se conocen nuevos antecedentes, también la Fiscalía emprende acciones. Así, se detuvo a 2 de sus protagonistas, el exeremi Carlos Contreras y Daniel Andrade. Es una medida desproporcionada porque constantemente hemos tenido contacto con la Fiscalía. El martes vamos a declarar, ¿ya? O sea, no es que Carlos hubiese tenido algún tipo de peligro de fuga o algo por el estilo en que no hubiese querido presentarse. Medida desproporcionada a juicio de su defensa, detener a la exautoridad cuando apenas pisaba Santiago. Venía desde Antofagasta supuestamente para reunirse con su equipo y preparar su declaración del próximo martes, cuando fue detenido en el aeropuerto de la capital. Una vez ambos imputados detenidos, el Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados y en ese contexto también solicitar las medidas cautelares respectivas. Daniel ha estado siempre disponible para la justicia, ha entregado todos los antecedentes y se ha puesto a disposición de ella sin perjuicio de que los antecedentes y la investigación recién ayer se nos autorizó para poder conocerla. Autorización del fiscal de Antofagasta, quien separó a Democracia Viva del resto de las investigaciones en la zona. Fue eso lo que permitió 24 horas más tarde apurar diligencias como la detención de Daniel Andrade en el domicilio de su madre en la Florida. Esas 2 detenciones son una señal de que la justicia avanza, las defensas van a poder solicitar diligencias, los querellantes también, el Ministerio Público también podrá realizar algunas diligencias. Esperamos que en las próximas horas ya se formalice a ambas personas. Como parte querellante pediremos obviamente la prisión preventiva por la magnitud del delito que es. Posibles delitos en una causa donde ya se han tomado declaraciones, como al expresidente de RD, quien apuntó a Catalina Pérez, dijo que era muy difícil que la expareja de Daniel Andrade no supiera del caso y ella negó otra vez traspasos irregulares a su cuenta bancaria. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer, espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente, no voy a referirme más respecto del tema, no voy a entregar más antecedentes. Muchas gracias, creo que he aclarado todas las dudas. Muchas gracias. Permiso. Dudas que también instaló el testimonio de la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Declaró en calidad de testigo y aseguró que antes de que se conociera públicamente el caso, le informó al ministro Carlos Montes sobre los problemas en Antofagasta. Distinto a lo que declaró ante la prensa el pasado 24 de junio. Lo que yo hice en ese mismo minuto, es enviarle un correo solicitando a la autoridad máxima de la región que me reportara detalladamente para tener todos los antecedentes recabados, ordenados y poder informarle al ministro, cosa que no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos. Actualmente la exautoridad tiene una denuncia en su contra por presunto delito de omisión de denuncia, cuestión que también investiga la Fiscalía de Antofagasta. Esa es una investigación por omisión de denuncia, que es una denuncia que se hizo con anterioridad.
Creo que los supuestos son diametralmente distintos a los de estos, pero en todo caso es una decisión del Ministerio Público. Pero hay otra decisión que varios en la derecha han pedido y que depende de la moneda, la renuncia del ministro de Vivienda. Ante las declaraciones de su ex jefa de servicio, tanto Chile Vamos como republicanos piden su salida. De lo contrario, presentarán una acusación constitucional. El presidente Boric tomó una definición, la definición de no hacer nada antes del plebiscito. Él está privilegiando su opción en contra por sobre la probidad. Es el momento en que el presidente de la República y el ministro Montes reflexionen seriamente acerca de la continuidad de Montes a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Yo estoy haciendo un llamado a la calma, sobre todo a la oposición, que tiene como una especie de pasatiempo pedir la renuncia de cualquier ministro. Renuncia que el propio ministro otra vez descartó. No tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo. Es muy valioso que después de 6 meses ya se empiece a clarificar las cosas, a profundizar, a reunir la información pertinente. Es valioso, o sea, porque se va avanzando y se va a saber qué es lo que ocurrió, quiénes son los responsables y no va a haber puras especulaciones y opiniones parciales. Misión que cumplirá bajo la presión de algunos sectores para que deje el MIMBU, ministerio que ha estado en el centro de la atención, que ahora se trasladará hasta Antofagasta con la detención y formalización de Carlos Contreras y Daniel Andrade. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional que tiene que ver con de qué se trató finalmente esta